Sigue siendo lunes 23 de mayo del 2016, o la fecha que sea, pero bueno, así es como esto lo tenemos ya registrada, 23 de mayo del 2016, lunes. Y ayer domingo, digamos que se hizo una sesión, y entonces, porque se trata como que de abrir y cerrar sesión, ¿no? Abre sesión, hay cierta sesión donde están ciertos integrantes, los participantes, ciertos integrantes, y entonces se hace la sesión, se transmite, se transfiere la comunicación, y entonces ya a través de ello también la información, se hace una decodificación, un procesamiento, se hace una sesión, y entonces ves lo que escribes y haces ese tipo de cosas. Entonces, un nombre como Julio, sí, es decir, se nombró Julio, dijo en, en el programa de Telefórmula, eh, en el programa, no escribí el nombre del programa, pero que tiene que ver con psicología y eso, pero dice, creyendo, es decir, recuerden la palabra no crees, entonces él dijo algo muy importante, que es creyendo, y lo definió, o lo dice como principios, es decir, lo que estás creyendo son los principios. Y entonces él lo que dio en su tema, en su exposición, bueno, lo que charló ahí entre otros detalles fue que creyendo, pensando, haciendo. O sea, lo hizo en gerundios, ¿sí? En presente continuo, present continuous. Entonces dijo creyendo, pensando y haciendo. O sea, que crees crees en los principios, piensas, razonas lo que vas a hacer y lo haces, ¿no? Pero si te fundamentas en principios, es decir, si hay algo en lo que crees, y en lo que crees son los principios. Claro, no todos van a llevar los mismos principios que lo que tú crees, ¿no? Pero por eso son las circunstancias entre humanos, pero eh, sí la circunstancia de que podrías llegar a pensar o no pensar, porque puede ser una reacción inmediata, conductual o de comportamiento, pero bueno, de alguna forma usas el razonamiento, la cabeza, usas el razonamiento y haces, ¿no? Pero finalmente, bueno, o una circunstancia incluso está un poco emocional, ¿no? Te autorregulas y lo que sea, pero reaccionas, ¿no? Entonces, en la emoción pues no piensas prácticamente, y en el sentimiento pues emoción más pensamiento, y eso pues, o más sentimiento, ¿no? Es decir, se hace sentimiento cuando es emoción más el recuerdo, ¿no? De esa emoción. Es decir, recordar la emoción más el recuerdo, es decir, la emoción, el recuerdo de la emoción más lo que piensas. Entonces eso ya es el sentimiento. Y eso lo dice la psicóloga Verónica Flores, ¿no? Eso del sentimiento, y la emoción y el sentimiento. Entonces, no crees, eso lo he escrito yo, no crees, y entonces aquí nos dice Julio que creyendo, pues son principios, pensando, haciendo. Y entonces, vamos a leer otras partes. Bueno, estamos en una postura así, ¿no? Vertical, columna vertical. Ok, entonces es como el aikido, ¿no? Es cuando bajas y aterrizas rapidísimo al sujeto, ¿no? Al otro. Y entonces también es la información. Y luego la unes. Y entonces ya tienes toda la descripción completa. Llegó a la mente a alguien, algún habitante, y entonces pasó así, ¿no? Es decir, generalmente yo tenía o tengo el hábito de ser muy calculador, muy pensativo, es decir, pienso mucho las cosas antes de hacerlas en general, ¿no? Bueno, eso hacía mucho antes, y bueno, todavía lo hago a veces, entonces, pero o sea, razono bastante las circunstancias, pero hay veces que tienes que bajar rapidísimo ya al sujeto, ¿no? Es decir, ya no estar pensando tanto en toda la información, sino bajarlo ya inmediatamente, y ya la descripción directa con el sujeto.
como si fuera Aikido, ¿no? O sea, rápido y lo que sigue. Y bueno, todas las conexiones, ¿no? Con la sesión abierta, ¿no? Todas las conexiones que hay al respecto. Para ellos, el siguiente programa que comentaron, pues bueno, es como cerrar sesiones, como los caminos, ¿no? De las neuronas y las redes neuronales y todo eso. Para él dice que el cerebro, que él está, obviamente que sus circunstancias sobrevivir, bueno, no obviamente, pero sus circunstancias sobrevivir, pero según lo que él como que dijo, es que requiere su energía, ¿no? Aproximadamente el 30% de la energía del cuerpo humano la consume el cerebro, pero no es exactamente que sea así. Voy a explicar el por qué, pero él mismo también pues, lo dijo así. Entonces, respecto a que no solamente requiere tu cerebro de energía, es decir, no solamente es una dosis de eso, más bien lo hace el estómago, es decir, el aparato digestivo, los nutrientes, extrae los nutrientes, los pulmones a través del oxígeno, y eso es lo que llega al cerebro, es decir, una combustión del oxígeno a través de los pulmones y una circunstancia de los nutrientes del estómago a través del torrente sanguíneo, a través de la sangre, el oxígeno en la sangre. Entonces, se puede decir que sí, requiere su consumo, pero tampoco es como si fuera un adicto al torrente sanguíneo, ¿no? O sea, es decir, de hecho, pudiera ser en circunstancias de adicción a circunstancias de los neurotransmisores, ¿no? O de los neuropéptidos. Y entonces, es la circunstancia, ¿no? Entonces, realmente sí requiere la energía, la va a requerir porque también va a requerir descanso, etcétera, pero, es decir, cuando llega a necesitar su descanso, pero también hay un factor espiritual y también hay un factor mayor que es ese logro, que es ese autorrealización, es decir, la pirámide de Abraham Maslow de la motivación, ya que cubres todas sus necesidades y que llegas a la autorrealización, puedes considerar que la autorrealización es equivalente al logro, y entonces cuando llegas al logro te vuelves a motivar y vuelves a buscar ese logro y así, ¿no? Es decir, motivarte para lograr, y logras y te vuelves a renovar y sigues motivándote, pero en este proceso de logro, en esta motivación de logro, es cuando permítanme, es cuando ya no se trata nada más de que tu cuerpo requiere energía, es decir, ya no es meramente energía, sino ya es una conexión que tu cerebro está llevando con todas las redes neuronales, con la sinapsis, con la inteligencia, la circunstancia, la plasticidad cerebral de las nuevas conexiones y de las nuevas que estás haciendo con lo que estás solucionando, y etcétera. Entonces, y de todos los factores cognitivos que tengan que ver con tu razonamiento, con tu cerebro, ¿no? Entonces, la memoria, la inteligencia, la información científica, cómo está organizado toda esta circunstancia con la circunstancia simpática y parasimpática, qué te disgusta, qué no te disgusta. Entonces de repente, si sientes una emoción, ¿no? Si te da bilis o no te da bilis, si te da alegría, qué te da alegría, qué no te da alegría, qué te da tristeza, qué no te da tristeza. Entonces ya son configuraciones específicas con las redes neuronales, con los neurotransmisores, con el cerebro, pero con el simpático y el parasimpático, es decir, las glándulas y todo lo demás, ¿no? Estertores, esfínteres, y todo lo demás, todo lo que tenga que ver con el simpático y el parasimpático. Entonces ya no es necesariamente una necesidad de energía, pero sigue siendo válido, es decir, el cerebro requiere energía, si no, papas, ¿no? Requiere oxígeno, requiere energía, si no, papas, ¿no? Entonces, pues sí, en ese sentido sí sigue siendo válido, pero ya teniendo la motivación, o sea, ya llegando al logro, ya cubriendo todas sus necesidades básicas de motivación. Las necesidades básicas son fisiológicas, que es defecar, respirar, comer,
saciar la sed, incluso la sexualidad, etcétera. Entonces, es decir, el placer sexual. Entonces, es decir, el clímax. Y entonces, como circunstancia biológica. Entonces, a pesar de la circunstancia humana y todo, pero, desde el punto de vista fisiológico. Y entonces, pues es así, anatómico fisiológico. Entonces es así. O sea, es decir, el cerebro, pues sí requiere nutrientes, pero ya se da por hecho, con la primera que ya los tiene. O sea, ya cubrió sus necesidades de saciar la sed, estar en buena oxigenación, bien ventilado, está bien descansado, etcétera. Entonces ya se da por hecho que el cerebro está trabajando a la mejor circunstancia. Y entonces, ya que le queda al cerebro, pues hacer una maravilla en lo que hace. Hacer maravilloso lo que hace, lo que haga. Ser médico, ser lo que haga. Cada habitante un médico, aunque algunos aplican la ciencia aplicada a la medicina como tal, ¿no? Pero bueno, ese es el hecho. Entonces, eso es lo que quería decirles de esto. Ahora, ¿qué otra cosa nos dijeron? Bueno, pero sí me es muy, muy importante esto también de creyendo, ¿no? Es decir, principios. O sea, crecen, porque hay principios ahí. Después hablan de la abundancia. Hablaban de la abundancia, y entonces yo lo encontré y lo relacioné que la abundancia es sinónimo de arquitectura. Es decir, la abundancia es sinónimo de un espacio arquitectónico que es eso, abundante. Es decir, un jardín, un espacio de buen gusto de diseño arquitectónico, etcétera. Eso es la abundancia. Una alacena, un almacén lleno de ese espacio arquitectónico, etcétera. Un combustible lleno del vehículo terrestre en ese espacio arquitectónico, tal vez en esa área de plusvalía o no, o donde sea, donde esté el área del asentamiento humano, pero sigue siendo abundancia. La psicóloga Verónica Flóricos habló de la abundancia respecto al oxígeno, es decir, al aire, la cantidad de veces que respiras, la cantidad de veces que está abundante el oxígeno, el aire, que es abundante el sol, es decir, cada día el ver el sol, el rayo solar, exacta, es toda esa parte, ¿no? Pero desde el enfoque con esta sesión y uniendo toda esta información, pues les digo que es con el espacio arquitectónico. De hecho, la psicóloga Flores mostró un espacio arquitectónico en un jardín y toda esta historia. Muy agradable ese espacio arquitectónico. Entonces, en uno de sus videos en YouTube. Por cierto, no está vinculada, creo que en YouTube. Entonces, no sé, no me acuerdo ahorita. Pero el caso es que hablaban de un código, igual que el código Da Vinci o así, ¿no? El código. Y entonces para ellos el código es eso, ¿no? Es como y la abundancia en el campo, ¿no? Bueno, pues de ahí se obtiene todo, la naturaleza. Igual los alimentos, igual los nutrientes, pero igual todo lo demás. Es decir, la industria, lo demás. Entonces, lo de código y tal, creo que está en la siguiente parte lo que le sigue, pero hay que te produce creer y al creer, es decir, lo de creyendo son principios, pero cuando crees te produce sueños. Entonces son sueños que quieres creer o quieres alcanzar. Bueno, eso ya te digo, ¿no? Así te produce sueños el creer. Y eso también se me hace muy importante, eso, ¿no? Es decir, crees, entonces son principios y entonces son sueños. O sea, crees, son sueños. O sea, crees en algo, en tus principios, pero también con eso haces sueños. Y entonces es personal para nuestra abundancia. Pero ¿qué es lo que dice ahí? Un marco de referencia. Es un marco de referencia
personal, bueno, entre comillas personal, porque puede ser general, para nuestra abundancia, ¿no? Para la abundancia. Hay un cierto como que marco de referencia, ¿no? Que te vas creando en esos principios o en esos sueños, y es decir, en creer y en los sueños, como una circunstancia de referencia. Entonces, seguimos con el tema, y entonces, es decir, la sesión en general, y entonces, bueno, lo que continuó con la sesión se cerró, la siguiente sesión que se abrió y así, pero en el domingo 22 de mayo de 2016, ayer, y entonces hoy es lunes 23 de mayo de 2016, pero el agua, entonces el anfibio, ¿no? Es decir, el vehículo anfibio, la inundación para los vehículos terrestres. Entonces, ¿qué es lo más, y fíjense la palabra que voy a decir, qué es lo más nefasto? ¿Qué es lo más nefasto para los vehículos terrestres? Entonces, lo más nefasto son las inundaciones para los vehículos terrestres. Entonces, por eso está el vehículo anfibio. En la Secretaría de Marina y en la Marina hay un vehículo, aquí en México, hay un vehículo de 6 ruedas, 3 ruedas de cada lado, y es anfibio. O cuando menos esa es la idea, ¿no? A lo mejor es falso, pero se supone que flota en el agua, o no lo sé, ¿no? Pero la idea es que es anfibio. Tal vez no existe ese vehículo anfibio, pero a lo mejor la lancha es la que llega de inflable, es la que llega a la arena. Pero como quiera que sea esto, lo importante es que los vehículos terrestres, lo nefasto para los vehículos terrestres es la inundación. Se inundan las vías de circulación con agua, y el vehículo terrestre va muy bien, y si no está muy alto el vehículo terrestre con respecto al piso, puede que se le moje no sé qué tantas circunstancias, y ahí se queda el vehículo terrestre, o le cuesta trabajo avanzar, etc. Desde que se le mojan las balatas, sé que pueden llegar a cristalizar o no, o los pedales, igual para los automáticos, todo un rollo, o desde que se moja incluso la circunstancia eléctrica del distribuidor, lo que sea, que si está a esa altura. Entonces, todo eso pues hace que el vehículo ya se encuentre en dificultades para su general funcionamiento. Entonces, lo nefasto para los vehículos terrestres son las inundaciones, chicas o grandotas, ¿no? Desafortunadamente, cuando hay inundaciones por desastres naturales o que tienen que ver con las condiciones climáticas, pues es eso, o cualquier otra circunstancia, pues los vehículos se olvidan ahí, los vehículos terrestres. Estaba analizando la palabra calle como callarse y caerse, ¿no? Calle de callarse y calle de caerse. Callarse porque generalmente cuando vas en la vía pública, pues generalmente vas callado, ¿no? O sea, de calle, o sea, como cállese, ¿no? Calle, o sea, guardar silencio. Entonces vas guardando silencio, pero cuando te encuentras en la vía pública platicando o hablando, entonces pues ya no estás guardando silencio. Pero lo que es en Mam y yo, siempre nos han contado estar hablando como pericos. Entonces eso ya es natural, ¿no? Eso ya es así como que, digo que hablamos más que muchos otros. Bueno, quién sabe qué tanto hablen todos, pero hablamos bastante. Nos encanta hablar. Entonces, también a mí me agrada escuchar más que a Mam, pero nos encanta hablar, ¿no? A ella le encanta más hablar que escuchar, pero en mi caso sí escucho con atención y hablo, ¿no? Ella también pone atención en la forma de escuchar. Entonces, hablar en la vía pública, callado en la vía pública, hablar. Y después dice Moisés, ¿no? Moisés. ¿Qué tiene que ver con Moisés? Un amigo que se llama Moisés, pero a ver qué tiene que ver con él. Que con él
cuando yo estaba en la prepa, en la escuela militarizada, con él empezamos a hablar mucho en las vías públicas y en los transportes y en eso. De por sí yo ya hablaba bastante en clases, pero ahí este fue cuando empezamos a hacerlo ya en transportes y entonces nos reíamos, y no nada más él, sino también con otro amigo y así. Pero es increíble la cantidad de cosas que hablábamos, es decir, la exposición oral que se hizo desde ahí, ¿no? Pero desde que estaba aprendiendo inglés entre como segundo de prepa, digo, segundo de secundaria, en una escuela de inglés, en el American English Club. También de ahí empecé a un poco a hablar más, eso, es decir, a ser más como que extrovertido. Pero, en circunstancias del lenguaje, ¿no? Pero, ahí, con Moisés empezamos a hablar mucho en los transportes. Y entonces, pues esa fue la historia, o sea, y me encanta hablar, y yo creo que eso es bueno para un psicólogo en general. Y bueno, también me encanta poner atención, pero pues como que se hace ambas circunstancias, ¿no? Poner atención, pero también hablar, o hablo, ¿no? O viceversa, hablo y también poner atención. Entonces, en fin, eso de toda la vida, ¿no? Pero bueno, como que ahí pasaron las circunstancias en esa etapa, es una etapa de adolescencia y todo eso. De hecho, alrededor y superior de los 15 años, ¿no? Entonces, pues esto quiso decir otra circunstancia. Respecto a lo de las inundaciones y todo esto de la hidrosfera, el cenote, los cenotes que están cerca del área de Quintana Roo, de Cancún, y los cráteres de los volcanes que pudieran llegar, o algunas áreas que pudieran estar cubiertas de agua, de como cráteres, tiene que ver con ese factor de la inundación. Es decir, como que lo más temible de las circunstancias de un agua inundada, estancada, o de que se mueve muy poco. Y entonces está la estructura de hielo, agua y evaporación. Es decir, en los polos, en el polo norte, polo sur, está el hielo. Y luego, ya yendo hacia el ecuador, la línea imaginaria del ecuador, entonces ya está el agua en estado líquido. Y luego, ya en el ecuador, la evaporación. Entonces, eso es muy importante. Entonces, bueno, de las inundaciones, pues dónde pueden suceder, ¿no? Etcétera. A ver, lo voy a escribir. Pues ya lo tenemos, ¿no? Entonces, respecto de las inundaciones,
respecto a las inundaciones, ¿sale? Entonces está el polo norte, el polo sur. Que lo más nefasto para los vehículos terrestres son las inundaciones. Ahí lo tienen. Entonces, respecto a las inundaciones, lo más nefasto para los vehículos terrestres son las inundaciones. Y entonces está el polo norte, hielo, igual lo pueden ver en montaña, la parte superior de la montaña. Y que se deshiela, ¿no? Y el agua va al nivel medio del mar. Entonces, pues ya esto en inglés es sea level, medium sea level, medium sea level, nivel medio del mar. Entonces, esa es la circunstancia. Y bueno, es lo que les quiero decir de eso. Ahora, del otro, de lo siguiente es que con la misma sesión, la siguiente sesión es que bueno, aquí estoy hablando del tejido, ¿no? No exactamente el tejido humano o de la red de otra cosa, sino, a ver, vamos a ponerlo así: tejido, red, redes neuronales. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las hamacas, ¿conocen las hamacas? Bueno, ese tejido, esa red, es una circunstancia. Hamaca igual a red, ¿sale? Entonces, igual que los servidores, ¿no? La red, la net, servidores de internet o de redes, entonces, de red net, pero la red de fútbol, ¿sale? Red de fútbol, están conectando un servidor, las computadoras a otras computadoras a otra computadora que es un servidor. Entonces, la red de fútbol, red como tal, una red que haces para acampar, o sea, red para acampar, entre comillas, campamento elevado. Ahorita le pongo las comillas: campamento elevado, campamento elevado. Es una red de cuerdas y entonces ya pones la tienda de campaña arriba. Pues está un poco difícil, tienes que ponerla entre árboles y eso. Está muy difícil esa circunstancia de hacer una red para... Pero bueno, también es como que la idea de un pues es que todo viene con la idea de hacer una especie de red para subirlo un poco arriba de la superficie del piso, como especie entre comillas de refugio, pero al aire libre, pero un poco levantada del piso. Entonces es un entramado o una red. Desde antes mueves los hilos
pues con lo que haya puede ser como pues paja y eso, ¿no? Algo que puedas ponerle, como si fuera una especie de colchón, ¿no? Entonces, pero insisto, es muy difícil, no es tan fácil este proceso, este procedimiento. Es muy difícil hacer una red de un campamento elevado, mucho, no crean, porque te demora mucho tiempo y a veces el campismo lo requiere más rápido, o sea, no tan lento. El campismo son muchas actividades rápidas, las actividades de desfogue, las actividades generales, son actividades rápidas, no son actividades lentas o de tanto tiempo. Entonces, porque no vas a hacer un campamento elevado para tanto tiempo también, o sea, incluso puede ser una noche ya o así, porque puede ser un campamento vola, volante, ¿no? Entonces que vas cambiando de un lado a otro y llegas a un lado y luego vas a otro y así. Ay, a ver, vamos a ver, no me acuerdo de algún campamento como volante, pero háganle cuenta como si hubiera sido, ¿no? O si no fue, pues también da igual. Precisamente Moisés fue el que directo, ya fue con él con el que me invitó y entré a exploradores, pero desde antes ya estaba la conexión con scouts y con escultismo, pero pues ahí fue donde se hizo la circunstancia directa, ya, o sea, directa de entrar, ¿no? Pero entonces después de esta red está la red de ropa. O sea, que la ropa es como si fuera una red, el tejido de la ropa, el tejido de la tela o textil. Igual que en los nudos, o sea, la cabullería, las cuerdas y las velas de los veleros. Son tejidos textiles. Es decir, el grado de unión de esos pues de esa red, ¿no? Vamos a llamarle así o a verlo así, como que el grado de unión de esa red, ¿no? Y entonces pues, eso es lo que les quería explicar o decir. La caballería pues básicamente son nudos, son amarres, los amarres son para construcciones, también algún estilo de aplicación de los nudos que son anclajes, o algunos otros usos, y pues también pueden ser como vistosos, ¿no? Como para adornar, pero generalmente las cuerdas son tensantes, si tensan, funcionan como tensantes, es decir, su esfuerzo que van a resistir es la tensión. Si no la resisten se rompen. Y el perlón, que es la cuerda que se utiliza para los ascensos, los descensos, sobre todo en rappel, porque pueden ser otros tipos de circunstancias como ascensos, pero en el perlón hay dos tipos de cuerdas, que es la cuerda estática y la cuerda dinámica. Dicho de otra forma, la cuerda estática es fija, es poco elástica, y la dinámica es perlón dinámico, es decir, un poquito estática, es decir, tiene un poquito de elongación, un poquito de elasticidad. Es mayormente, según cómo se use, pero es mayormente ocupada o segura la que es elástica en el descenso, porque si llegas a zafarte algún apoyo en la pared o lo que sea, ese pequeña elasticidad te amortigua un poco la caída, y en cambio la cuerda estática es muy rígida. Entonces eso tal vez te pueda servir mejormente o meramente pues, para lo otro, que sería el ascenso o cualquier otra circunstancia. De todas formas ocuparía las dos si lo requieres, pero si lo ocupas mejor, como lo ocupas, es decir, a lo que es la aplicación de cada cuerda, es mejor. Entonces prácticamente casi siempre vas a estar, si estás en descensos, vas a ocupar cuerdas dinámicas, o bueno, también son para ascensos, ¿no? Las dinámicas, porque vas subiendo y si te resbalas, pues ya tienes esa elasticidad. Y entonces pues, la estática puede ser un descenso totalmente vertical o en caída libre o lo que sea. La estática es cuando te caes de la cuerda.
porque te amortigua esa circunstancia. Entonces puede ser que estés escalando y como sea, o sea, como lo ocupes la aplicación. El caso es que estamos hablando del tejido, y en el caso de las cuerdas de pelo pues tienen una camisa y hay un alma en una parte interior de esa cuerda. Entonces esas fibras también se cuidan ciertos ángulos de las cuerdas, se les ponen ciertas como soleras o áreas donde para que no nos rocen con las piedras, las rocas, etcétera. Entonces se verifica cuánto tiempo se ha ocupado la cuerda, qué área se ha tensado, las áreas de las puntas, se les pone algo alrededor o se les quema un poco las puntas y hasta ahí. Es decir, la idea, bueno, generalmente es también poner la especificación de la cuerda ahí, y también cuántas veces lleva de tiempo y qué cantidad de metros tiene de longitud de esa cuerda. Entonces ya llevas calculado cuánto vas a ocupar de esos metros para el descenso o lo que ocupes, ¿no? El ascenso. Entonces eso es lo que trato de explicarles, que finalmente, bueno, las cuerdas también una vez yendo a Iztapa, fuimos a un área donde las cuerdas estaban ocupadas cerca de la playa, bueno, al lado de la playa, en un restaurante, en un comedor al lado de la playa, con adornos y motivos entre cuerdas y el área de comida. Entonces eran arreglos muy elaborados, como adornos con las cuerdas, con las palmeras, con otras, no me acuerdo si eran palapas o qué había, pero algo así, es decir, toda la edificación con cuerdas y eso, muy vistoso el adorno con las cuerdas. Pero finalmente es eso. Todo esto empezó por los tendederos. A ver, voy a remitir esta parte. Vamos a llegar al punto de tendederos. Todo empezó por tendederos. Es que encontré una circunstancia de 6 cuerdas, es decir, tendederos así como si fuera una guitarra, ¿no? De 6 cuerdas. Entonces, y de ahí ya salió todo el tema de la hamaca y de la red de fútbol, o la red de fútbol, la red para acampar, como la red de una araña, ¿no? Pero, etcétera. Y hasta el hecho de la cabullería. Entonces, algo bien importante. Siempre parte del uniforme de todo scout y de todo escultista es un costurero. Es decir, tu aguja y tu hilo, ¿no? Tu hilo, tus botones, entre otras cosas. Y entonces aquí ya encuentras la explicación por qué el scout, el escultista, es muy completo en la cabullería. Pero así los más elevados en la cabullería de todos son los marinos. Los de alta montaña, el rescate de alta montaña de Cruz Roja, o los alpinistas, son muy buenos, muy buenos en las cuerdas y en los anclajes y toda esta historia, ascensores, el equipo, pero los marinos son muy buenos en los nudos. Ahora, el campismo y en cuerdas, ¿no? En el manejo de cuerdas, incluso el ancla o lo que sea, ¿no? El manejo de cuerdas. El campista maneja mucho lo que es amarres, porque hace construcciones con esos amarres, pero también hace nudos. El primer nudo que generalmente aprendes es el haz de guía, y es la forma en que te puedes subir a un árbol. Es el haz de guía, te lo pones casi debajo de los glúteos, pasas la cuerda por arriba de una rama, jalas y así te subes, y con los pies te subes
a una rama de un árbol resistente. Entonces, la alta montaña ya se está en puentes, ¿no? Puentes con las cuerdas, los puentes siempre van arriba, entonces haces un puente para paso de perezoso, paso de soldado, una puente doble para manos y para pies. Entonces, alta montaña hace anclajes y manejo también de cuerdas para ascensos o descensos, ¿no? Con el equipo. Porque a veces son ascensores, a veces son descensores, a veces son marimbas, a veces son descensores tipo 8. Ahora, de los tendederos pues, está por la relación de palabra es Load Me Tender, ¿no? O como es de Elvis Presley, el tender respecto al tendedero, ¿no? Load me, when load me tender, and I love Elvis Presley. Entonces, a ver, 8 minutos, así es que todavía cuando está cargando el video no no hay conexión más que pura subida de video. Entonces para cantar el karaoke Load Me Tender, ¿no? Bueno, entonces esa es la historia con las redes, ¿no? Hacia el tejido y todo eso. Entonces pues, toda nuestra ropa, incluso nuestras redes neuronales. Entonces que la ropa pues la que lleva la menor separación, la mayor unión. Dice precisamente Israel Haitovich, ¿no? Que lo menciona, que la palabra estar juntos, o como dije, algo así como estar juntos, se escribe separado, y estar separado es una palabra que va junta, ¿no? Entonces, el caso aquí te les voy a decir nada más como así paréntesis. De respecto a la cocina, bueno, la cocina tal, ¿no? El menú tal, el menú a lo mejor libanés, vamos a llamarlo. Yo lo considero así libanés porque yo así lo creo, ¿no? Pero bueno, el menú de la comida china y la base que es la comida mexicana, porque pues donde estamos, ¿no? Es donde sucede. Pero aquí les va algo. Ya recuerden los utensilios y los instrumentos y todo lo demás de los recipientes de cocina. Entonces, los recipientes de cocina, en términos de hogares, pues generalmente son de metal, o son de vidrio, o son de algún otro material, ¿no? O plástico, o madera, o lo que sea. Pero en términos de vidrio, ¿a dónde te lleva el vidrio? Pues al horno. ¿Y qué te lleva al horno con los trastes de vidrio? Por lo general, pues todo lo que es gratinado, ¿no? Y cualquier otra circunstancia. Pero queso gratinado, pero eso es la cuestión con los refractarios, ¿no? Pero cualquier otra circunstancia, ¿no? Tal vez algo como gelatina o algo así, ¿no? Pero tratando de evitar cuestiones con azúcar, o cuestiones alimentos con azúcar, o alimentos con lácteos, pues ya no es el mismo sentido de los recipientes de vidrio, ¿no? De los refractarios. Incluso los postres, ¿no? Como las cremas, las fresas con crema, ¿no? Que son deliciosas y que generalmente son, o los postres son deliciosos, las fresas con crema son deliciosos en refractario, ¿no? Y cualquier otro, ¿no? Los flanes o pues cualquier otra circunstancia, ¿no? De postres, ¿no? O los pies, ¿no? Pie de queso, o así, ¿no? Entonces, pues también llevan dulce, entonces pues, es el tema. Y el huevo, ¿no? También, que bueno, pues te estás aniquilando un huevito, ¿no? Un pollito. Claro, ¿no? A lo mejor no existiría pues, si no hubiera alguien que no se lo fuera a comer, ¿no? Pero bueno. O sea, no estás aniquilando de aniquilar, o sea, y no se confundan. O sea, lo que estoy diciendo
ese huevo, sí, como que escuché a alguien, no sé, o sea, no escuché a alguien, pero vi que eso, alguien, bueno, no me entiendan comprender lo que estoy diciendo, pero en pocas palabras, aniquilar, cuando yo hablo de aniquilar, es que te estás comiendo un huevo, que ese huevo podría ser un pollo, ¿no? O una gallina, pero ya no va a hacerlo porque ya te lo estás comiendo. Y entonces, si no te lo comes como consumidor, de todas formas se creó para que te lo comieras. Es decir, si se cultivó, bueno, se extrajo, bueno, la gallina puso el huevo para que te lo comieras. Si no es de esa forma, no habría esa, entre comillas, producción de huevo. Es decir, eh, finalmente el huevo ahí va a estar. Es decir, si no te lo comes, pues ahí va a estar. O sea, si está calculado para que te lo comas, para el asentamiento humano de habitantes. Pero si te hace de un poco de conciencia darte cuenta que cada huevo que te comes es un pollo, pues a lo mejor lo ves de otra forma, ¿no? De todas formas tienes que ver un balance nutricional. Entonces tal vez te conviene comerte el huevo respecto a los lácteos o respecto al azúcar, sí, en esa circunstancia, ¿no? Es decir, finalmente lo que más te conviene es no comer o no tomar azúcar. Y le sigue, no en el punto del azúcar refinada específicamente, ¿no? Particularmente, pero porque incluso según los azúcares, por ejemplo el tomate rojo y tomate, creo que es también un poco de azúcares, etcétera. Ya eso son otros temas de entrar en otra circunstancia a conocer con la nutrición, pero así de entrada, los refractarios, ¿no? Es decir, los recipientes de vidrio que tienen que ver, pues, generalmente con el horno, con las altas temperaturas, pero también con los postes y cualquier otra cosa. Entonces, porque es lo que resiste el vidrio, ¿no? En el horno, las altas temperaturas. Y cualquier cosa, ¿no? Con carnes y así. En fin, los digo porque, pues sí. Entonces, bueno, algo así de no acelerar el proceso de envejecimiento, eso creo que lo dice la siguiente programa que fue, después neuronas, eso yo lo puse, caminos neuronales, lo escribí, recordar la ruta. Que es como cuando aprendes informática de lo básico, ¿no? Entonces, creas una ruta. Es decir, la ruta en el disco duro para el fichero o la carpeta. Entonces, toda la ruta desde el directorio raíz y la carpeta y la subcarpeta, o la carpeta contenida en la otra carpeta y el archivo, ¿no? El fichero. Entonces, creas toda esa ruta y entonces te acuerdas con el nombre, te acuerdas de la ruta, de algo que te acuerdas y ya llevas toda la ruta de toda esa información. Igual, ¿no? En la red neuronal. Y eso también con el abrir y cerrar sesiones. Placer, amar, actitud. Bueno, es como otros temas de ahí que hablaron. Dice que el conocimiento para cierto, creo que fue eso mismo que les digo, Julio o algo así, o quien haya sido después en la sesión, dice, el conocimiento te motiva. Fue una mujer con que dice que el conocimiento con arce en todo para la mujer, ¿no? En teléfono. Entonces yo no me estoy explicando a mí, le estoy explicando a ustedes. Entonces dice que el conocimiento te motiva a hacer un cambio. O sea, ella lo aterrizó, lo explica así, que el conocimiento te motiva a hacer un cambio. Es decir, el conocimiento científico te motiva a hacer un cambio. Lo que yo les pongo, o los que les escribo aquí relacionados a la información científica, entonces es la idea tanto propia como hacia los demás, de motivarlos a hacer un cambio en sus vidas. Entonces esa es la forma que ella lo aterrizó así. Y bueno, y eso también es lo que ustedes viven, ¿no? Como parte de lo que reciben, ¿no? De esta información, de esta comunicación.
de este registro de video, de escrito, lo que sea, ¿no? De la publicación en Facebook. Que son como pelotas a ver cómo las, que así es la vida para ella, ¿no? Que son como pelotas a ver ella así lo define, que son pelotas que a ver cómo las cache, que a ver cómo las cachas, que eso es la vida, ¿no? Que las pelotas a ver cómo las cachas. Y bueno, eso ya son otros temas. Bueno, es un tema que yo que sí voy a hablar, pero quiero ver lo de los videos. Es que se me hace más interesante ponerlo en un solo video, aparte porque en respecto a... Lo voy a explicar aquí, pero lo voy a poner aparte. La que dijo esto es Gaby Vargas con Janet Aralgo, ¿no? Digamos en sesión, pero ahorita les explico algo. Entonces bueno, sí les voy a explicar ahorita esto, pero yo creo que esto a ver si lo pongo en otro video con mayor información, porque la idea es que cuando mucho, esa es una como regla que respecto a la administración, a la administración en términos de financieramente hablando, de que cuando muchos se endeuden con el 25 o nos endeudemos con el 25% del ingreso total, o sea, del ingreso o el ingreso promedio, ¿no? Es decir, cuando mucho te endeudes con el 25%. Y esto es como si fueran en la escalada. Cuando escalas tienes siempre 3 puntos de apoyo. Pueden ser las dos manos y un pie, los 2 pies y una mano, o como te puedas apoyar, pero siempre 3 puntos de apoyo. Si no, prácticamente te resbalas. Porque tiene que ver con tu equilibrio. O sea, tu cuerpo, tu peso va hacia adelante, hacia la pared o hacia la montaña, hacia la pared. Si no tienes esos puntos de apoyo, te estás resbalando, te caes por propio equilibrio del cuerpo. Todos esos videos que ponen en YouTube, que 2 manos, sí, no, es decir, no hay tanta fuerza en los brazos como para estar haciendo todo el tiempo eso, o los pies, porque tu punto de equilibrio está cerca de tu ombligo y tienes que pegarte o sea, acercarte hacia la montaña o hacia la pared. Entonces, forzosamente, esa es una de las reglas, o sea, de las reglas de la escalada, que son 3 puntos de apoyo. Entonces, el 25% o el cual es más, no el 25%, la cuarta parte del total, ¿no? Si fuera 120, bueno, el por ciento, ¿no? La cuarta parte del total. Eso es lo que máximo que te debes endeudar, como si fuera precisamente la cuarta parte del cuerpo humano, así de las manos y de los pies, de los dedos. Es decir, que tienes 2 manos y un pie ocupados en apoyarte y el otro no, o 2 pies y una mano y una mano no. Eso vendría siendo equivalente. No se puede engañar a la montaña. Un alpinista que alcanzó, me parece que es el Everest, no recuerdo su nombre, así como la idea del astronauta Narivela o así. Bueno, el caso es que él dijo algo bien importante y siempre lo ha dicho para él y para su equipo en esas conferencias para emprendimiento, emprendedores, y eso es que no se puede engañar a la montaña. Si ya que inician el viaje, si tienen que regresar, regresan, pero no se puede engañar, o sea, no se puede engañar a sí mismo respecto de la montaña. La montaña siempre va a tener la razón, siempre va a ganar, es la naturaleza, y si no estás preparado para subir esa montaña, es decir, si algo pasa en esa circunstancia, te debes de regresar, y si no, no puedes engañar a la montaña, es vida o muerte la montaña. En la escalada. Y bueno, el hecho generalmente de administrar los ingresos también es por porcentajes. Respecto a las deudas, son deudas máximo del 25% de la cuarta parte o de una cantidad de ahorro, pues son porcentajes. Una cantidad de mantenimiento es un porcentaje. Entonces la idea es que por porcentajes hagas o sea, lo que te queda, digamos, para hacer lo demás, eso lo hagas todo por porcentajes, pero específicamente, o sea, puedes asignar un porcentaje también de alimentos o así, pero hay cosas que van a tener mayor prioridad que otras, alimentos incluso que van a ser cosas de prioridad, pero
o así, ¿no? Pero que tenga tu prioridad, pero por porcentajes te va a resolver muchas circunstancias, porque así cada mes, desde un punto de vista administrativo, estás haciendo lo que tiene que ver con el mantenimiento del hogar, y estás haciendo el acumulado también de respecto al mantenimiento del hogar o lo que sea, o directamente ya te estás encargando de ello. Es decir, esa área asignada para ello. En la escuela, en la Salle, cuando eran sus inicios, te llevaban ese tipo de administración. Es decir, estaban los alumnos pagando esas colegiaturas y todo, o estábamos pagando esas colegiaturas, pero asignaban esa administración a algo en ese mes, ¿no? Pero iba que el otro mes iba a haber otro algo y otro algo así. Entonces, así también como por porcentajes. Entonces, así como si fuera mantenimiento, así un primo una cosa, luego otra y así. Pero sigue siendo un porcentaje de ese ingreso total. Entonces, es lo que tuvo o tiene la ULSA, que rapidísimo hizo todo lo que pudo en el menor tiempo de esos ingresos. Y precisamente los gallineros, ¿no? Antes de todo lo demás, ¿no? Pero bueno, en fin. Digo en fin, no por otra cosa, sino... Ay. Entonces de eso, entonces, de lo de... Entonces, yo les quiero decir que para el autor, hagan en cuenta que es ser autor, ser expositor, etcétera, es decir, lo que tenga que ver con la exposición, lo que sea, ser editor y la colaboración editorial. Es decir, que muchas veces como editor haces, o sea, no es que tú seas el autor de todo, sino que te basas en información científica, constructos, los incluyes en esa edición, pero también podrías tener autoría tuya de constructos de información científica. Entonces, entre todos los constructos, y haces una edición, y entonces sería también tuya y como con colaboración editorial. Entonces, eso sería una edición de editores. Entonces, pues eso, que la edición son constructos. Y bueno, algo decía alguien que se apellaba según Figueredo o Figuredo, y entonces le puse Arado, ¿no? O sea, de la relación de palabra, y entonces escribí una frase, una palabra unas palabras que dice: siembra tu propia tierra. Es decir, respecto al arado, ¿no? O sea, arado, siembra tu propia tierra. Entonces, respecto al autor, respecto a la exposición, generalmente cuando expones, a pesar de que incluyes circunstancias propias como expositor, pero y que organizas tus ideas que vas a exponer, pero ser autor, sí puedes ser autor de información científica, pero manuscritos, lo que sea, pero ya la edición es incluir varias autorías, incluir varios constructos de información científica, incluir la tuya, si estás como autor, o tus circunstancias propias como de esa edición, pero también con la colaboración editorial de cierta forma, o tu circunstancia editorial, o la circunstancia editorial que haces. Entonces, eso o hagan, ¿no? Como colaboración, porque es una colaboración. Entonces, son constructos, y ya queda una edición y una colaboración editorial. Entonces, es la circunstancia. Y entonces, el arado siembra tu propia tierra. O sea, ya que cuentas con el arado o no, bueno, el arado siembra tu propia tierra. Todo cambio es una cuestión de te crea estrés, pero he notado que estás haciendo un hábito, una conducta, por ejemplo, estar conectado en internet a tal hora o así, y haces un cambio, y entonces otros como que valoran la circunstancia con los cambios, como que se fijan en los cambios, no precisamente en todo lo demás, ¿no? Pero bueno, esa es otra parte. Bueno, es como una canción.
agradecer lo que Dios te da respecto al alojamiento, y que si creces en otros espacios siempre guardes el primer alojamiento con todo lo demás. O sea, guarden, ¿no? Si son varias procreaciones o así, ¿no? Entonces, todos, ¿no? Los progenitores. Y bueno, eso es lo que les quiero decir también. A ver, voy a ver, pues ya estoy haciendo todo el video prácticamente, a ver. Bueno, lo que está en alto son puentes, caminos y puentes, comunicación. Que no haya adentro, no haya afuera, todo eso. Big Brother, pero bro, de Bravo, ¿no? Bravo, bro, algo así lo leí ayer. Creo que por las leyendas de YouTube. De Bravo, de bro. Y otra vez voy a decir por qué. De brother, ¿no? De hermano, hermana, hermandad. Pero, bueno, aquí están otras historias. A lo mejor eso sí sería parte de lo que pueda decir para terminar este video. Yo pensaba que lo de fósforo era chóforo, pero no, es chof de chofer. Chóforo. A ver. Convoy, bla bla bla, calle de rodaje, bla bla. Es que así quedaron las huellas como calle de rodaje, así, semicircular. La. Bla bla bla. Eyes, las yes, ¿no? Ojos, reyes, ¿no? De eyes, rays, eyes, rey. Ok, los materiales, pero eso es para el siguiente video. Los materiales, pues, materiales de edificación, ¿no? De constructivos. Bueno, también ropa. La onda de la ropa, pues es el calzado, el tocado, y luego el interior blanco, ¿no? Ropa interior blanca, y luego colores claros, ¿no? Que llevan mayor brillo. Caray. Esto es un tema fuerte. Bueno, vamos a empezar por lo que decía de lo de brother, ¿no? De hermano, de hermandad. Generalmente la mujer, a ver, voy a enderezar para que me vean la cara. Generalmente la mujer ve a los demás, a los hombres. Ya les decía que estatura, edad, género. Entonces la mujer y lo que traen de diseño, ¿no? De otros, de autores de otros, ¿no? Y su circunstancia propia con lo que tenga que ver con mantener eso o lo que hagan, ¿no? Sus propios de curro y cada quien hagamos, etcétera. Entonces, la mujer ve en el otro, el ser humano, al progenitor, a la pareja o a la procreación. O sea, la mujer te trata como si fueras un progenitor, es decir, un estatus de progenitor, paternalista, o te trata como si fuera su pareja, es decir, a la par y de intención de coito y de otras circunstancias, incluso como si fueras, entre comillas, amigo, y la circunstancia de procreación, es decir, como si fuera su hijo, ¿no? Pero difícilmente te va a tratar como un hermano o una hermana, porque digamos que no existiría en esos tres. Es decir, o te eres como si fuera su progenitor, o eres como si fuera su pareja, o eres como si fuera su procreación, pero no exactamente su hermano o su hermana. Entonces, y digo aquí que estudiaste, ¿no? Por decir estudiaste información científica
toda una vida, lo que te decía del logro, ¿no? Para hacerlo de maravilla en un momento, en un tiempo. O sea, todo lo que has hecho en toda tu historia es para que aplicarlo en un momento, esa aplicación científica. Bueno, son otros temas que generalmente cuando con alguien va a hacer una agresión fatal en contra de otro, tiene que ver la voz que ocupan, realmente usan la voz, la mirada también tiene que ver, el cuerpo lo llevan de cierta forma. Estuve viendo ciertos videos y estuve haciendo esa información la hice rápida, pero la escribí, y entonces la retomé para reescribirla, porque no sé dónde está la otra parte, pero bueno, es decir, si están las otras hojas que no están, o etcétera, ¿no? Donde esté, no sé. Entonces, tiene que ver con la cadera, es decir, como que un poquito las nachas, bueno, los glúteos las hacen hacia atrás, pero meten la parte de adelante anterior de la mujer, si es mujer, caminan con cierta seguridad, pero como que levantando un poquitito las rodillas, pero sobre todo con seguridad al caminar. Y pues perciben que están en impunidad, ¿no? Es decir, que tienen esa adrenalina de lo que están haciendo, pero con impunidad. O sea, es decir, que todo el mundo los puede ver lo que están haciendo, pero no sucede nada, ni va a suceder nada. Esa no es cinismo, pero es como esa especie de cinismo con impunidad. No les da exactamente mucha alegría porque sienten lo que están haciendo, pero les da esa seguridad de impunidad. Y no solamente queda cuando hacen eso ante otro ser humano, sino a lo largo de su vida. Entonces, yo he visto o veo ese tipo de comportamientos en algunos hombres o algunas mujeres, y entonces es muy probable que en su historia lleven esta historia. Por eso es tanta impunidad, o sea, tanta esa seguridad de caminar o de moverse, y que han hecho todo un historial, ¿no? Entonces, en fin, cada quien, no voy a entrar en detalles, pero cada quien. Entonces, un comportamiento de cinismo o de impunidad. Bueno, estas otras cosas, que el metal siempre va de negro o azul, que el aluminio, ¿no?, también puede ir de negro o azul. Eso son otras cosas, pero en sí, otra cosa que les podría decir de lo que hay aquí. El árbol, es decir, cuando han visto las banderas, ya ven que yo les explicaba del mástil desde otra forma de estructurar el mástil, ¿no? Pero ya ven que la bandera de México, la de Italia, está el color verde, blanco y rojo, ¿no? Pero si tú juntas el rojo con el mástil, es como si fuera un bat, ¿no? Un bat que está golpeando y tiene que ver con la sangre, ¿no? Con lo rojo, bueno, supongo, ¿no? Es decir, con lo rojo. Entonces, como que es sangre. Y entonces, la madera, o sea, el mástil de la madera de la bandera, es como si fuera eso, ¿no? Pues eso, una relación con un bat de madera, pero, es decir, que todos los mexicanos y, entre comillas, todos los italianos le tienen miedo a la bandera invertida horizontalmente, es decir, que esté el rojo con el mástil, porque es como si los golpean, así como salen los videos de las focas o así, ¿no? Entre comillas, focas, bueno, pues eso. O sea, que le tienen miedo a eso, ¿no? Es como un miedo colectivo al bat, ¿no? Por la bandera, por los colores de esa bandera. Y también está difícil que te bases en un lienzo de tela, pues para lo que sea, ¿no? Entonces, incluso aunque sea como centinela, ¿no? Aunque te sirve para
escudriñar o salvaguardar o guardar cierta circunstancia, ¿no?, al respecto, pero tuya y de los demás. Entonces, bueno, el caso es el árbol, es decir, el mástil es un árbol. Eso representa la circunstancia de esa bandera, que ese mástil es de madera. Entonces está representando esa bandera a la madera, es decir, al wood. Entonces es la historia de ese mástil, de representarla como un árbol. Bueno, eso es lo que estoy diciendo acá. Ahora, a ver acá. Ya le decía de chof, ¿no? Chóforo, faro, ¿no?, en lugar de fósforo, off, ¿no? Pues sí, creo que eso es de acá. Prácticamente es todo. Ya nada más voy a poner lo del porcentaje aparte y ese tipo de pensamientos. Yo creo que, o sea, no los últimos, sino los anteriores, ¿no? Los de, no son pensamientos, sino son otro tipo de informaciones, pero lo de el arado siembra tu propia tierra, lo del autor, ¿no?, de la edición. Eh, algo también que les puedo decir, o sea, respecto a lo que supongo que hay aquí, es que este cuando abres y cierras sesión, entonces también la Biblia es eso, es decir, si abres la Biblia es como que estás abriendo sesión, ¿no? Entonces abres la Biblia y si la dejas abierta es como abrir sesión y dejarla así, y si la cierras, pues ya cierras sesión. Pero la Biblia es igual o sinónimo de espiritualidad, evocación de la espiritualidad. Es decir, tú ves una Biblia y entonces ya estás conectándote al factor espiritual, es decir, a la evocación del factor espiritual. Eso es lo principal que significa el hecho de una Biblia, porque en ti es eso, es decir, esa conexión con el factor espiritual directamente a través de ver una Biblia. Lo de estudiar, lo del logro, ¿no? Que sobre todo para hacerlo en un momento una maravilla, ¿no? Los sueños, ¿no? De no crees, creencia, creyendo, principios, sueños y logros, y entonces el que estudiaste información científica toda una vida para hacerlo de maravilla en un momento, en un tiempo. Pues creo que es eso parte de lo que voy a terminar de escribir. Y y de la ropa, pues bueno, también las Filipinas, pues que bueno, es otro tema completo de ropa, pero bueno, así en general, ¿no? Entonces, bueno, que tengan un buen día. Fíjense, otro de los videos que está por hacerse es de la estructura y lo demás con la estructura. Vean, y aquí está más o menos el tema, ¿verdad? Bueno, yo sé que se quedaban así como que sacabas de una con lo último, pero es como, ya sabemos que una mente que se va por el camino de creer que esa es es decir, no es darle ideas a los demás, porque es como, ay, si lo ve un adolescente, o si lo ve un niño, o si lo ve un adulto, o sea, no es darle ideas a los demás, sino es realmente ponerte en una perspectiva de lo que quiere decir un mástil de una bandera, ¿no? Es decir, de la madera. Entonces, pero ¿por qué tiene miedo toda esa sociedad a un bat de madera, etcétera?